Universidad CESMAC, Facultad de Educación, Programa de Licenciatura en Educación Física, Constitución Política. Presentado por José Fabio Henao Vázquez, Gustavo Chamorro Rosero, Fabián Esteban Ordóñez, Víctor Manuel Fierro. Vamos a hablar de la acción popular. ¿Qué es la acción popular? La acción popular es un mecanismo constitucional procesal consagrado en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollado por la Ley 472 de 1998, que faculta a cualquier persona para acudir ante un juez competente con el fin de solicitar la protección de los derechos e intereses colectivos, violados o amenazados por una autoridad pública o por algún particular. ¿Cuál es la finalidad de una acción popular? Tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, ya sea evitándose el daño contingente o haciendo cesar el peligro, la amenaza, agravio o vulneración, o en la medida de lo posible restituyendo las cosas a su estado anterior, a través de la efectividad de las medidas y correctivos implementados por las autoridades. Esta acción constitucional tiene el carácter de autónoma y por ende no es residual o supletiva. El legislador se encargó de establecer tal autonomía según se desprende de la lectura armónica de los artículos 1, 2, 9 y 34 de la Ley 472 de 1998, todos ellos en perfecta consonancia con el querer del constituyente, expresado en los siguientes términos en los antecedentes históricos del artículo 88 constitucional. En este sentido, cabe mencionar que los contratos estatales no escapan al ámbito de la acción popular, cuando con ocasión de los mismos resulten amenazados o vulnerados los derechos colectivos, toda vez que en ellos está contenida la actividad del Estado, en tanto son celebrados por las entidades públicas para cumplir los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administradores que colaboran con ellas en consecución de dichos fines. Artículo 3, Ley 80 de 1993. Llevan incito el principio de legalidad, tienen la impronta del interés general y son expresión del ejercicio de la función administrativa. Artículo 209. Es decir, no se discute la procedencia de este medio procesal cuando la conducta vulnerante del derecho o interés colectivo es un contrato estatal, toda vez que se trata del mecanismo idóneo para la protección de los derechos e intereses colectivos con independencia de la naturaleza de la conducta vulnerante. ¿Quiénes pueden ejercer una acción popular? El artículo 12 de la Constitución Política nos dice: podrán ejercitar las acciones populares, primero, toda persona natural o jurídica; segundo, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones populares, cívicas o de índole similar; tercero, las entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención o vigilancia, siempre que la amenaza o vulneración a los derechos o intereses colectivos no se hayan originado en su acción u omisión; cuarto, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los personeros distritales y municipales, en lo relacionado con su competencia, declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-215 de 1999. Quinto, los alcaldes y demás servidores públicos que por razón de sus funciones deban promover la protección y defensa de estos derechos o intereses, declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-215 de 1999. Artículo 13. Ejercicio de la acción popular. Los legitimados para ejercer acciones populares pueden hacerlo por sí mismos o por quien actúe en su nombre. Cuando se interponga una acción popular sin la intermediación de un apoderado judicial, la Defensoría del Pueblo podrá intervenir, para lo cual el juez deberá notificarle al autoadmisorio de la demanda, declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-215 de 1999. Artículo 14. Personas contra quienes se dirige la acción. La acción popular se dirigirá contra el particular, persona natural o jurídica, o la autoridad pública cuya actuación u omisión se considere que amenaza, viola o ha violado los derechos o intereses colectivos. En caso de existir la vulneración o amenaza y se desconozcan los responsables, corresponderá al juez determinarlos. ¿Ante quién se ejerce una acción popular? Artículo 15. Jurisdicción. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de los procesos que se susciten
con ocasión del ejercicio de las acciones populares originadas en actos, acciones o omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones vigentes sobre la materia. En los demás casos conocerá la jurisdicción ordinaria civil. Artículo 16. Competencia. De las acciones populares conocerán en primera instancia los jueces administrativos y los jueces civiles de circuito. En segunda instancia, la competencia corresponderá a la sección primera del Tribunal Contencioso Administrativo o a la Sala Civil del Tribunal de Distrito Judicial al que pertenece el juez de primera instancia. Será competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o del domicilio del demandado a elección del actor popular. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda. Parágrafo. Hasta tanto entren en funcionamiento los juzgados administrativos de las acciones populares interpuestas ante la jurisdicción contenciosa administrativa, conocerán en primera instancia los tribunales contenciosos administrativos y la segunda instancia el Consejo de Estado. ¿Qué derechos protege una acción popular? Protege todos aquellos derechos relacionados con el ambiente sano, moralidad administrativa, espacio público, patrimonio cultural, seguridad y salubridad pública, servicios públicos, consumidores y usuarios, libre competencia económica, etc. El artículo 88 nos dice: las acciones populares buscan proteger los derechos e intereses constitucionales en cuanto se relacionan con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia y otros de similar naturaleza que se definan por el legislador. ¿En qué caso procede la acción popular? La acción popular procede cuando se reúnan los siguientes requisitos. Primero, la existencia de un interés o derecho colectivo que se encuentre amenazado o vulnerado. Segundo, la acción u omisión de una autoridad pública o de particulares que amenaza o viola el interés o derecho colectivo. Procedimiento de realización de una acción popular. El artículo 18 nos dice: requisitos de la demanda o petición. Para promover una acción popular se presentará una demanda o petición con los siguientes requisitos. A. La indicación de derechos o intereses colectivos amenazados o vulnerados. B. La indicación de los hechos, actos, acciones u omisiones que motivan su petición. C. La enunciación de las peticiones. D. La indicación de las personas naturales o jurídicas o la autoridad pública presuntamente responsable de la amenaza o del agravio, si fuere posible. E. Las pruebas que pretenda hacer valer. F. Las direcciones para notificaciones. G. Nombre e identificación de quien ejerce la acción. La demanda será dirigida contra el presunto responsable del hecho u omisión que la motiva, si fuera conocido, no obstante, cuando el curso del proceso se establezca que existen otros posibles responsables, el juez de primera instancia de oficio ordenará su citación en los términos en que aquí se prescribe para el demandado. ¿De cuánto tiempo se dispone para una acción popular? Primero, admisión de la demanda 3 días. Segundo, corrección solicitud 3 días. Tercero, traslado al demandado 10 días. Cuarto, pacto de cumplimiento 3 días. Quinto, revisión del pacto por parte del juez 5 días. Sexto, periodo probatorio 20 días. Séptimo, ampliación del término probatorio 20 días. Octavo, traslado común a las partes de la prueba pericial 5 días. 9. Traslado común para alegatos 5 días. 10. Sentencia de primera instancia 20 días. 11. Impugnación del fallo 3 días. 12. Sentencia de segunda instancia 20 días. 13. Consulta en el incidente del desacato 3 días. Total de días 120 días. ¿Cuál es el término para decidirla por la autoridad respectiva?
No existe un término de respuesta cierto en la acción popular, en razón a que el trámite que se surte puede tener actos procesales que no necesariamente se surten en todas las demandas. El trámite de la demanda inicia con la presentación de la demanda y una vez se presenta, el juez tiene 3 días hábiles para admitirla o inadmitirla, según el artículo 20 de la Ley 472 del 98. Si se inadmite, los demandantes tienen 3 días para subsanar la demanda y en caso de no hacerlo, se rechazará. Una vez se admite la demanda, el juez notificará al demandado el auto admisorio y el demandado tiene un término de 10 días para contestarla. Luego sigue la citación para la celebración del pacto de cumplimiento, que se debe hacer dentro de los 3 días siguientes al término del traslado de la demanda, que es de 10 días, como ya lo señalamos. Si hay pacto de cumplimiento, el juez tiene 5 días para revisarlo y luego sigue el periodo de pruebas, para el que se otorga 20 días de plazo, prorrogable por otros 20 días. En fin, los plazos dependerán de las distintas etapas procesales que se surtan, y además la sentencia de primera instancia puede ser apelada e incluso puede llegar a altas cortes, por lo que no es posible fijar un tiempo exacto en el que quede ejecutoriada la decisión que se tome respecto a la acción popular. ¿Qué es la acción de grupo? Las acciones de grupo son mecanismos procesales que permiten a un número plural de personas acudir a las autoridades judiciales para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de perjuicios. El grupo de personas debe reunir condiciones uniformes respecto de una misma causa que causó prejuicios individuales para cada una de ellas. La acción de grupo se origina en los daños causados a un número plural de personas que deciden acudir ante la justicia en acción única para obtener la respectiva reparación. Las acciones de grupo se ejercen únicamente para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de los prejuicios.